¿Existen los demonios? ¿De qué están disfrazados? ¿Dónde andan metidos? Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a este canal que tiene la intención de acercarte a Dios. En la oportunidad de hoy tenemos el privilegio de tratar un tema muy delicado, muy peligroso, pero muy importante para todos los seres humanos. Quiero iniciar leyendo un texto bíblico que se encuentra registrado en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8, y dice de la siguiente manera: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si hay algo que sabe hacer el diablo muy bien, es engañar. Es un engañador. Y yo quiero decirle a usted que él vive complacido en que usted tenga una idea equivocada de él. La gente se lo imagina de muchas maneras. Pero el punto aquí no es si se lo imagina o no se lo imagina. El punto es que al diablo le conviene que usted no sepa de qué manera se presenta realmente él. Lo decíamos la semana pasada, él busca ser adorado. Por eso no le cuesta mucho infiltrarse o engañar a las personas para que lo adoren. ¿Y de qué manera puede un ser humano adorar al diablo? Es lo que nosotros vamos a intentar encontrar el día de hoy. Una historia muy importante que sucedió en el pueblo de Israel es la que se encuentra registrada en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Allí se encuentra una tremenda disputa entre los adoradores de Baal y los adoradores de Dios. Bueno, realmente allí solamente había uno que adoraba verdaderamente a Dios, y ese era el profeta Elías. Los demás tenían una situación dividida. Creían estar sirviendo a Dios, pero realmente no lo servían. Eran adoradores de los Baales. Y nosotros leemos el texto bíblico de la siguiente manera. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 19, y dice así: Manda pues ahora a que todo Israel se congregue en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. En realidad habían 850, que comen de la mesa de Jezabel. Versículo 20. Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, y aquí está el punto importante: ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bueno, ustedes siguen leyendo la historia y se van a encontrar con un acontecimiento tremendo, una obra maravillosa de parte de Dios y una obra que no pudieron hacer los profetas de los falsos dioses. Lo pueden leer en el capítulo 18. Una historia muy interesante, lo pueden leer hasta el versículo 40. El punto es el siguiente: ¿por qué para Dios esto de los dioses falsos es tan importante que nosotros consideremos el si lo estamos practicando o no? Precisamente por lo que le voy a leer a continuación. Deuteronomio capítulo 32, versículo 17 dice de la siguiente manera: Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Es decir, que había un grupo de personas que estaban sacrificando a los demonios, es decir, haciendo sacrificio a los demonios. Y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Realmente adoraban dioses, hacían sacrificios a dioses, que son los que el hombre inventa, y entonces dice el texto bíblico que ellos realmente estaban sacrificando a los demonios. Pero hay otro versículo más. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20, dice lo siguiente: Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y aquí hay una forma en la que el diablo procede y opera para que se le adore a él. Es decir, que cuando un ser humano le está rindiendo homenaje o sacrificando a algún dios o adorando inclusive a algún dios, porque de paso los sacrificios se hacen con intenciones de adoración,
Realmente los textos bíblicos que acabamos de leer están diciendo que esos sacrificios o esas adoraciones se están haciendo directamente a los demonios. Sin embargo, no es la única forma en que el diablo se infiltra. El diablo anda metido en todas partes. Por ejemplo, él se mete con el poder humano, con la política, con los gobiernos. Él gobierna tras bambalinas y la gente ni lo percibe. Por ejemplo, uno lee capítulo 10 de Daniel y se encuentra con lo siguiente. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Aquí hay un conflicto, tras bambalinas. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dice el versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, es decir, por 21 días este hombre estuvo afligido. De paso, dejó de hacer muchas cosas que hacía con frecuencia, como echarse lociones, untarse cosas o comía inclusive de manera liviana. Estuvo muy afligido y tal aflicción era precisamente por un asunto que estaba en medio y era un gran conflicto el que había allí. Habían otras personas allí con Daniel en el río, pero solamente Daniel vio la visión. Él estuvo allí solo porque las demás personas huyeron de temor. Sin embargo, allí en esa visión se le apareció un ser y fue deslumbrante para él. Pero hay un punto importante aquí y es lo que dice el versículo a continuación. El versículo 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Y mire lo que dice ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, ¿cuántos días había pasado Daniel? 21, 3 semanas. Y ahora este texto dice aquí, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, el rey de Persia, príncipe del reino de Persia. Dice aquí, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Y como acaba de notar, hay un rey que dirige Persia. Realmente aquí no están hablando de un rey terrenal. Y los eruditos han llegado a la conclusión, después de analizar bien estos versículos, que realmente se trata del príncipe de este mundo, tal como lo presenta la Sagrada Escritura. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Pues sencillamente el diablo. Aquí hay una lucha, un conflicto grande. Y hay un punto importante y es que a Daniel no se le había podido conceder el privilegio de saber qué era lo que estaba por comprender, porque había una visión que no entendía y ahora a él se le va a aclarar una visión, pero no había sido posible precisamente porque había un conflicto, es decir, el diablo se estaba oponiendo a que Daniel se enterara de todas estas cosas. Pero finalmente el conflicto terminó porque Miguel, es decir, Jesucristo, ya en algún momento se los explicaré, porque Miguel, el arcángel Miguel, realmente se trata de Dios mismo, de Jesucristo mismo. Él vino y ayudó aquí a Gabriel, que es el ángel que estaba hablando con Daniel. Y es importante que ustedes entiendan esto precisamente porque el conflicto que se vivió aquí en esta oportunidad, Daniel tuvo que vivirlo, pero no se enteró de lo que realmente estaba sucediendo tras bambalinas. Finalmente Dios siempre termina ganando, ¿verdad? Hablando de los gobiernos y de cómo el diablo se mete tras bambalinas para gobernar y hacer que la gente haga las cosas que él quiere,
nos encontramos con un acontecimiento que sucedió en la época de Jesús. Cuando Jesús nació, nosotros notamos en la historia bíblica, allí les voy a dejar el texto para que ustedes lo puedan leer. Herodes mandó asesinar a muchos niños porque nadie le pudo decir quién era realmente el rey de los judíos que acababa de nacer. Pero ¿quién era el que estaba detrás de todo eso? La Biblia lo describe y eso está especificado en el capítulo 12 de Apocalipsis, que dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estas 12 estrellas representan a el pueblo Israel, las 12 tribus de Israel, y esta mujer era ese Israel. Y ahora dice, estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Hay una mujer que estaba por dar a luz un niño. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y este dragón, según el mismo Apocalipsis capítulo 12, lo pueden leer más adelante, especialmente en el versículo 7 y el versículo 9, por ejemplo, dice, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Realmente, tras bambalinas, estaba el diablo intentando matar a Jesús en cuanto naciera, pero no le fue posible. Y ustedes conocen la historia, Jesús después se fue al cielo y lo demás. Eso lo explica Apocalipsis 12. Pero en Apocalipsis 13 también se revela algo muy interesante. Este dragón de Apocalipsis 12, que es el mismo diablo, le da el poder y la autoridad a un otro dragón o a una bestia más bien diferente en el capítulo 13. Dice el texto bíblico, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón, el de Apocalipsis 12, que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, es decir, la de Apocalipsis 13. Y ahora dice, adoraron a la bestia y decían lo siguiente, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Los estudiosos, los eruditos concuerdan con algo muy importante y es que esta bestia que está aquí en Apocalipsis capítulo 13 es otro poder político que surgió en antaño y que también parece que va a retomar fuerzas en el tiempo presente. Así que el diablo ha estado tras bambalinas y los eruditos han concluido que esta bestia que tenía 10 cuernos y 10 diademas realmente fue un poder político y religioso que vivió en la Edad Media. Y ustedes conocen quién fue ese poder político y religioso. No necesito mencionarlo, basta con que usted vaya a la historia y se dé cuenta, pero se lo tengo que mencionar. Esto es duro decirlo, pero es la realidad. Se trata del poder papal, un poder político y religioso que hizo de las suyas en el pasado. Pero bueno, dice aquí que tuvo una herida de muerte y por eso perdió su poder. Pero ustedes creen que no va a volver a surgir. El tiempo está pasando y ya lo veremos, porque el diablo está dirigiendo un movimiento a nivel mundial para poder hacer nuevamente de las suyas. Y vuelvo y repito, la gente no se está dando cuenta de esto. Así que así vemos nosotros cómo los gobiernos están sometidos bajo el poder del diablo y no se dan cuenta. La gente hace, deshace, dice, no dice, deja de hacer o hace y a veces no se dan cuenta que están siendo manipulados por un poder superior, que ya dijimos en algún momento, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades dominadoras de las tinieblas, de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Necesitamos entender esto.
Hablando de todo esto y de todo lo que opera tras bambalinas, es importante recordar entonces la historia de Job. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 nos encontramos con una historia en la que el diablo se presenta delante de Dios para acusar a Job. Realmente al acusar a Job estaba cuestionando las bondades de Dios. Según el diablo en el capítulo 1, ustedes lo pueden leer, Job era fiel a Dios precisamente porque Dios lo había bendecido en gran manera. Por eso su acusación llevaba una implicación o un llamado a Dios para que Dios le soltara. Es decir, quita todo lo que le has dado o deja de protegerlo, en otras palabras, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia, en tu propio rostro. Bueno, el punto es que Dios dice, listo, ya que estás acusándome, entonces te voy a dar la libertad para que lleves a cabo tus planes, pero no lo mates. Y esto es importante porque ya voy a mencionar algo a continuación. Y bueno, el diablo hizo de las suyas, ustedes pueden leer en el capítulo 1. Pero como no consiguió su objetivo, nuevamente hubo una reunión en el cielo donde se presentaron los hijos de Dios y en el capítulo 2 el diablo se presenta para decirle a Dios, bueno, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, eso dará a cambio de su vida. Es decir, que Job estaba siendo una persona que operaba de la manera que hacía porque era egoísta. Él, como no se había tocado su carne de manera directa, pues bueno, todo lo que le has dado, él lo entregó, listo, no pasa nada, pero tócalo a él y verás. Y nuevamente Dios entonces le concede a él el que haga lo que él quiera. Le concede a él que haga lo que él quiera. Y entonces dice, no le quites la vida. Y allí vemos la historia, como es conocida, y el diablo no pudo nuevamente hacer lo que le daba la gana, precisamente porque Dios había puesto algo que se llama límites. Aunque el diablo es el príncipe de este mundo, así lo presenta la Sagrada Escritura, una vez Jesús dijo de él, viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Realmente Jesús vino para disipar las obras del diablo. El diablo había sometido históricamente al ser humano a sus propios deseos, pero el ser humano, como no ve la lucha espiritual que se está viviendo en este momento, se somete fácilmente a la voluntad del diablo. Por eso Jesús dijo, él nada tiene en mí. Y de hecho Jesús mismo, como leímos en el versículo inicial, decía claramente que Jesucristo se apareció para deshacer las obras del diablo. Ustedes miran la historia de Jesús y nunca pudo someterse a la voluntad del diablo. Por eso cuando Jesús vivió aquí en la tierra, vivió sin pecado, para demostrarnos a nosotros los seres humanos lo que es vivir una vida de dependencia absoluta de Dios, que cuando nosotros nos sometemos a Dios y nos negamos a nosotros mismos, podemos lograr victorias importantes. Es importante que nosotros lo reconozcamos así. Así que en el capítulo 1 y en el capítulo de Job encontramos que aunque el diablo le hizo mucho daño a Job, realmente Dios le puso límites. Primeramente, bueno, no toques a Job y obviamente hizo daño. Pero en el segundo episodio, en el capítulo 2, nuevamente intentó matar a Job, pero no podía porque Dios no lo dejó. Dios le pone límites. El punto aquí es el siguiente, Dios también se pone límites a sí mismo. Dios puede destruir al diablo de inmediato, sin mediar nada. Pero en vista de que se están dando acusaciones en contra de la justicia y el amor de Dios, nosotros necesitamos entender que este conflicto va mucho más allá de nuestras situaciones personales. Y que aunque nosotros sufrimos la consecuencia de este gran conflicto, es importante entender que Dios quiere vindicar su nombre ante el universo. Esto es importantísimo. Pero recuerde esto, nunca sea idólatra. No ponga dioses por encima de Dios porque el diablo es el que está tras bambalinas. Recuerde además que el gobierno humano a veces se somete a la voluntad del diablo. Por eso se oyen guerras, rumores de guerras y muchas cosas más.
¿Por qué? Porque hay un príncipe de este mundo gobernando tras bambalinas. Cuando digo que Dios se ha impuesto límites a sí mismo, precisamente tiene que ver esto con el hecho de que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios siempre va a obrar por el bien del universo, pero nunca va a hacer algo que vaya en contra de su propio carácter. Nunca va a proceder de manera injusta y de manera arbitraria. El poder del diablo se ejerce a través de la coacción, mientras que Dios procede por amor. Entonces Dios se negaría si deja de proceder por amor. Por eso es importante que nosotros entendamos esto, porque en el conflicto cósmico esto es así. Y usted debe recordar, por lo que ya hemos aprendido en otros videos anteriores, que Dios no puede violar a usted la libertad que tiene. No puede violar la libertad que Él mismo se la concedió a usted. Por eso es importante que nosotros hablemos de la oración. Por ejemplo, nosotros leemos aquí en Marcos capítulo 6 y versículo 5 que Dios opera de cierta manera y que la fe y la oración juegan un papel importante. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, versículo 5, nosotros nos encontramos que Dios o Jesús mismo no pudo hacer muchos milagros en cierto lugar precisamente porque la gente era incrédula, no creían en Jesús. Y el otro punto importante es el tema de la oración. Por ejemplo, uno lee en Marcos capítulo 9, versículo 29, que los demonios son sacados, o un género de demonios son sacados precisamente por ayuno y oración, cosa que no estaban haciendo los discípulos en aquel momento seguramente. Por eso no habían podido. Jesús sí pudo y tenía el poder para hacerlo también precisamente porque él mantenía en comunión con Dios el Padre. Miren, Jesús era humano, también era divino, pero no usó su poder divino para poder vencer. Siempre dependió de la voluntad del Padre porque era 100% humano. El ser humano nos da a nosotros la garantía de podernos salvar, porque Él vivió literalmente como tú y como yo, un ser humano completo allí, venciendo como vencería una persona si estuviera dispuesta a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Esto es importante, la fe juega un papel importante, la oración juega un papel importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios necesita creer que existe. La fe juega un papel fundamental en este proceso. Cuando nosotros no tenemos fe, desconfiamos de la palabra de Dios, desconfiamos de las promesas de Dios, desconfiamos de lo que Dios puede hacer por nosotros y lamentablemente el diablo toma partida de todo eso. Dios ha colocado unos parámetros y entre esos parámetros está la fe, está el libre albedrío, está la oración, está el estudio de la palabra de Dios. Dios tiene unos parámetros para poder operar. No puede operar de otra forma, pero necesita algo que usted y yo tenemos. Y es la voluntad, someter nuestra voluntad a los requerimientos de Dios. Yo quiero decirle que Dios lo ama mucho. A mí me ama, a usted lo ama y ama a todos, independientemente de donde anden metidos. El punto aquí no es si Dios está conmigo. Aquí el punto es si yo realmente estoy del bando de Dios o estoy del bando opuesto. Porque aquí hay dos puntos. No se puede estar en la mitad. O eres de uno o eres del otro. O eres de Dios o eres del diablo. Pero no hay término medio. Lamentablemente el ser humano no ha querido entender esto. Y es mi deseo para usted en esta oportunidad que lo entienda y que comprenda que Dios desea su salvación, que entienda que existe un conflicto cósmico y que el diablo opera de muchas maneras y que desea engañarlo. Por eso no le gusta que usted tenga un concepto claro de él. Este video se hizo precisamente para que usted lo entienda. Ya está en sus manos si lo acepta o no. Un abrazo enorme, que Dios le bendiga.